Hoy quiero que tengamos una reflexión. Normalmente estoy dando el título, iniciando el mensaje, pero quiero que leamos unos versículos y ustedes leen el título al terminar al mensaje. Y ustedes le den el título al mensaje, a la reflexión de esta oportunidad. En Hechos, capítulo 1, recién el Señor había ascendido a los cielos. Allí en Hechos capítulo 1, después de haberles hecho encargo a sus discípulos, donde dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso está en Hechos 1:8. Y después de haber ascendido el Señor, versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, Hechos 1:9, Hechos 1:9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, ya que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras que resplandecían, vestiduras, perdón, blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Allí está la promesa de su venida. Versículo 12. Después de esto, haberse tenido esta experiencia extraordinaria, el Señor subiendo a los cielos, seguramente había gozo en el corazón de ellos. Versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar o de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, o sea, de un sábado. Y entrados subieron al aposento alto, ¿se acuerdan del aposento alto? Donde moraban quienes están ahí nombrados uno a uno. Interesante que no menciona los discípulos, sino que menciona independientemente a cada uno, porque Dios ve nuestra individualidad en el ejercicio de aquello que Dios quiere que hagamos. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Diferéncielo, mi querido hermano, de Judas Iscariote. Es diferente. Está Judas, que fue el que escribió el libro de Judas, el que está ahí cerca a Apocalipsis. Ese es Judas, hermano de Jacobo. Y Jacobo, hermano del Señor. Bueno, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto es antes de Hechos capítulo 2. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 2? Un acontecimiento único, espectacular, extraordinario, donde el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes, y por eso es denominado Hechos capítulo 2 como el nacimiento de la iglesia, porque lo que nos hace ser uno es que nos habita el mismo Espíritu. Por eso somos uno, y ese uno se llama iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, antes de ese acontecimiento de que descendiera el Espíritu Santo sobre los creyentes en Hechos capítulo 2, ellos ya se estaban reuniendo, vivían juntos, parece, porque dice, donde moraban, dice versículo 13, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban, y versículo 14, ellos perseveraban con un solo propósito, mirando en oración y ruego, hombres y mujeres. ¿Cuál sería la razón de sus oraciones? Porque oraban juntos. ¿Qué los movía? Seguramente tener comunión con aquel que habían acabado de ver ascender a los cielos. Cuando oramos juntos, hay cosas que suceden que no alcanzamos a entender. Usted va a sentirse más parte de aquello que es la iglesia cuanto más usted se reúne para orar en comunidad. Usted
siente que esas fibras que lo unen, por decir algo, por esos lazos que lo unen con los demás, se afianzan a medida que nos reunimos para orar con ellos. Aquí habla, versículo 14, de una perseverancia en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Y luego en Hechos 1:24, ellos tenían un problema. Habían 11 discípulos. ¿Por qué habían 11? Exacto, ya no estaba Judas. Eso, Judas ya no estaba. Y tenían, ¿quién iba a reemplazarlo? ¿Quién tenía la respuesta? El Señor ya no estaba ahí con ellos para decirles, vea, Ahora, ¿qué iban a hacer? Pues dice versículo 21, Pedro, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, estamos en el versículo 22, hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y dos cumplían las condiciones que mencionaba Pedro. Uno era José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y otro era Matías. Y orando dijeron. Ese orando está puesto en singular o plural. ¿Está hablando de una persona, Pedro, o de un grupo de personas? Está hablando de un grupo de personas. Pedro está hablando, habla a ellos, pero realmente es el grupo. Pero quiero que se fijen en esto. No menciona, está un grupo orando, pero no menciona 10 oraciones a la vez, menciona una. Está diciendo que una persona tomó la vocería por parte del grupo. Una persona habló en nombre del grupo y fue la oración que se escribió aquí en Hechos capítulo 24. Cuando oramos juntos, una persona toma la vocería y es registrada. Si oramos dirigidos por el Espíritu del Señor, esa oración en los cielos, pero no como la oración del hermano tal o el hermano X o el hermano Y. Es como la oración del grupo que representa. Yo quiero que lo miren ahí. No estoy diciendo algo. Dice, y orando. No dijo, Pedro oró. Es más, no sabemos si fue Pedro quien oró. Dice, orando, se dijeron, versículo 24. Orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, versículo 25, Hechos 1:25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11. Ya habían 12 discípulos. Entonces, ya se aprendieron los nombres de los 12, ¿verdad? Uno era Matías, ya se saben ese. El resto es Pedro, Andrés, Jacobo, luego Juan su hermano, y Tomás, Felipe y Mateo también. De Alfeo el hijo y Simón Tadeo. Matías, a ver, se me pasó uno. Bartolomé. Bueno, no sé, ahí se me quedó uno como por fuera, creo. Había un coro para los niños de hace 20 años, que ya no son tan niños, que era con los discípulos, eran 12 los discípulos de Cristo. De pronto alguno de ustedes se acordará de ese coro. Es bueno que memoricemos cosas como esta, ¿cierto? Entonces, este último llegó y se llamaba Matías. ¿Cómo encontraron la voluntad de Dios? Muy bien, y orando juntos. Tenían un problema en común y la oración que hicieron fue en común. Nosotros tenemos problemas como iglesia, como grupo que nos congregamos aquí, sí. ¿Qué quisiera Dios entonces? No quisiera Dios que oráramos juntos por los problemas que tenemos en común, pero también obviamente por los problemas que tenemos individuales. Muy bien, vamos a Hechos 2. Dice, Pedro predicó, las personas escucharon, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron?
O sea que Dios quiere que los que crean se bauticen. Recuerden el orden siempre, es primero creer, primero la fe, primero depositar la confianza en Cristo y después el bautismo. Pero sucede el bautismo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Era un grupo considerable, bien grande. Versículo 42, perseveraban. Hay 4 cosas en las cuales ellos perseveraban, denominadas en el versículo 42. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Son, primero, la doctrina. ¿Qué es doctrina de los apóstoles? Es la enseñanza que daban los apóstoles. ¿Dónde está registrada la doctrina de los apóstoles? Pues en la palabra de Dios. Muy bien. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más? Faltan 3. Comunión unos con otros. ¿Qué es comunión? Comunión es compartir, tener relación. Entre otras cosas, una de las cosas, de las deficiencias, por decirlo así, que tiene congregarnos vía Zoom, es que no podemos tener comunión de esa manera, o la comunión es muy deficiente, muy distante. Este tiempo que tuvimos desde la pandemia, experimentamos que si bien nos reuníamos para orar, para estudiar la palabra de Dios, había algo que se estaba perdiendo, era la relación entre nosotros, se estaba enfriando. Entonces, una de las razones de congregarnos es tener comunión los unos con los otros. Cuando tú te dejas de congregar, dejas de tener comunión, porque ¿en qué otro espacio tú te relacionas con los creyentes de la iglesia? Y lo otro es, no olvidemos eso. Una de las razones por las cuales nos congregamos es la comunión de los hermanos. Cuando tú vienes aquí, debes de pensar, voy a escuchar la palabra de Dios. Dios, que mi corazón esté despejado. Dios, hay tiempo de oración, que mi mente esté donde tiene que estar, pero también tú quieres que me relacione con los hermanos. Ayúdame a hacerlo, a aprovecharlo, a experimentarlo, a que suceda. Dios nos dio mandamiento. Amaos. ¿Cómo cumplimos ese mandamiento? ¿O es un mandamiento que Él dejó para personas que nunca pueden cumplir? ¿O mandó Él algo a nosotros que es imposible que cumplamos? ¿Cómo cumplir eso de amados los unos a los otros si no nos relacionamos? Entonces, es una de las razones de congregarnos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y en qué más? ¿Qué es partimiento de pan? La cena, ¿cierto? Cenaban. Y en las oraciones. Si el Señor dejó este versículo en Hechos 2, los primeros creyentes lo hacían, la pregunta es si Dios quiere que los creyentes de hoy lo hagan, o esto ya es pasado de moda. Dios quiere que los creyentes de hoy perseveren en estas 4 cosas. ¿Tú estás perseverando en estas 4 cosas? Dice al final, y en las oraciones. Vamos a Hechos capítulo 4. Versículo 23. Cuando Pedro, creo que era Pedro y Juan, en Hechos capítulo 4 es Pedro y Juan quienes eh, son asediados por predicar el evangelio. Dice el versículo 18, para tener un poquito el contexto de Hechos 4, y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos, es imposible dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Si quieres mirar un poco más de qué hombre habla, pues leerás Hechos capítulo 3, los primeros versículos. Y sigamos con el 23 de Hechos 4. Puestos en libertad, ¿quiénes?
¿Quiénes? Pedro y Juan. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, otra vez, alguien está hablando en nombre de ellos, porque se escribe una sola voz, una sola oración, aunque es un grupo orando. Dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. 27. ¿Por qué verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera? 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tu siervo que con tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron, estaba un grupo, es plural, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hemos leído Hechos 1, hemos leído Hechos 2, hemos leído Hechos 4 y miren que el tema se repite. ¿Quién lo está repitiendo? El Espíritu Santo. ¿Por qué lo está repitiendo? Vamos a Hechos capítulo 12. Ahora Jacobo es muerto. Jacobo es muerto, el discípulo. Recuerden que hay varios Jacobos. Entre ellos está Jacobo, hermano del Señor, y Jacobo, el discípulo. El que muere aquí en capítulo 12 es Jacobo, el discípulo, porque Jacobo, el hermano del Señor, es quien escribe Santiago. Jacobo es el mismo Santiago. Entonces, en Hechos 12, dice, versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¿Cuántos le custodiaban? A ver, tablas de multiplicar. A ver, 4 por 4, 4 grupos de 4. Eso es, como decía hoy un contador especialista en tributaria, una persona muy inteligente, 7 por 4, 27. Bueno, ¿cuánto es? 16. 16. Entonces, 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? Hacía, ¿qué? Sí, es que miren, es que no están hablando de una reunión que estaban haciendo especial, sino hablan de un constante, de algo que se hace permanente, seguido. Hacía sin cesar oración a Dios por él. 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Cuántos eran? Se me olvidó, ¿cierto? Bueno, hay unas pasas para la memoria muy buenas. Versículo 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, o sea, vístete, átate las sandalias, lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme.
Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo, verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. ¿Ven el resultado de que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él? En el primer punto, en Hechos capítulo 1, ellos perseveraban unánimes. En el segundo punto, cuando ellos necesitaban elegir entre uno y otro, ellos buscaban la voluntad de Dios orando juntos. En el capítulo 2, inicia la iglesia y ellos perseveraban. Y en el capítulo 4, ellos están bajo la amenaza y oraron. Ahora, en el capítulo 12, ellos oran por el siervo, por Pedro, y ven la respuesta de Dios con respecto a su oración. Entonces, versículo 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. ¿Se acuerdan que eso hablamos hace unos días? Este Juan es quién? Es el mismo que escribió el Evangelio, casi, el Evangelio, casi. El Evangelio de Marcos, claro. ¿Se acuerdan que se llamaba Juan Marcos? Llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, ahí está. Donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Versículo 15. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. No, que era que Pedro estaba ahí. Entonces, cuando ellos decían, es su ángel, pero versículo 16, más Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo. Recuerden que Jacobo, discípulo, estaba muerto, pero Jacobo, hermano del Señor, estaba en Jerusalén. Jacobo y a los hermanos salió y se fue a otro lugar. Luego que, mire, ¿de qué le salvó? Versículo 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. El castigo de los soldados correspondía con la pena que iba a sufrir el preso que escapó. O sea, ¿cuál hubiera sido el futuro, lo que hubiera sucedido con Pedro si el Señor no lo hubiera sacado? Hubiera muerto. Y ese hubiera sido el fin de la vida del apóstol Pedro. Para finalizar, miremos en 1 de Timoteo. Capítulo 2. Versículo 1. ¿Listo? 1 de Timoteo 2:1. Dice, exhorto, es como un llamado de atención, como venga, lo invito a que haga tal cosa. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2. Por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos,
de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Miren el versículo 8. Recuerden, estamos en un contexto, Pablo está hablando de cómo deben ser las cosas en la iglesia. Está dando instrucciones a Timoteo. Usted ve en capítulo 3 cuáles deben ser las características del anciano, pastor, obispo, que es lo mismo, también de los diáconos en el capítulo 3. Entonces, el contexto es cómo es el orden en la iglesia. Entonces, dice versículo 8, quiero pues que los hombres, aquí la palabra hombre es varón, oren en todo lugar, levantando manos santas, porque sabemos, el versículo 9 ya me distingue a las mujeres. Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino que su vestido sean las buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Bueno, y después sigue explicando, pero quiero que miremos el versículo 8. Quiero que los hombres oren en todo lugar. Dios quiere que dentro de la vida de la iglesia haya una participación activa de los hombres orando. Y esto se hace en espacio de la reunión de oración. Por eso la tenemos, para que compartamos, oramos juntos. Entonces dice el apóstol, versículo 8 otra vez, quiero que los hombres oren en todo lugar, pero dice levantando manos santas, sin ira ni contienda, porque el ejercicio y desarrollo de nuestra espiritualidad debe estar respaldado por la intimidad con el Señor. No significa que no pequemos, que no fallemos, pero sí significa que estamos en un crecimiento en comunión con el Señor. Ahora, si usted fuera a titular este mensaje, esta reflexión, ¿cómo la titularía? Orando unánimes, dice mi hermano Richard, orando unánimes. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, ¿ya? Oración constante. Muy bien, oración constante. Entonces, vemos en Hechos capítulo 1 el ejemplo de los primeros creyentes, Hechos capítulo 2 el ejemplo de la iglesia. Creo que en Hechos capítulo 1 la necesidad de dirección de Dios cuando escogieron, ¿será Señor este o será aquel? Después en Hechos 4 orando para enfrentar las dificultades. Después cuando vemos orando por el siervo de Dios. Cuando oramos juntos, crece la unidad, se fomenta la comunión entre creyentes. ¿Listo? Entonces, si esto lo dice la escritura en pasaje y otro, y otro, y otro, y otro, y no hemos hablado de otros, la pregunta es, ¿qué quiere Dios? ¿Qué muestra Dios? Miren, a nivel mundial, bueno, voy a hablar de Colombia y he escuchado que de otros países, no sé si decir mundial, pero sí de por lo menos de varios países, es un problema entre las iglesias, las reuniones de oración. Problema en el sentido de que no, como iglesia, no le damos la importancia que se debe. Sabemos que hay situaciones particulares, enfermedades, trabajo, estudio, que impiden totalmente hacerlo, pero también se puede observar que hay otras cosas más que impiden, y es que no entendemos, no vemos la importancia de orar. Ahora, usted se puede conectar y está bien que se conecte y escuche la palabra de Dios, pero quiero que sepa que si no viene al lugar, está perdiendo algo que se llama esa oportunidad de tener comunión con otros. Si digo
que es importante orar juntos con esas citas que hemos tocado. Ustedes me dirán si estoy diciendo algo que no lo dice la Escritura. ¿Es importante orar juntos? ¿Sí? Bueno, si es importante orar juntos y si es la voluntad de Dios que lo hagamos, la pregunta es si lo vamos a hacer, si le vamos a dar la importancia. Señor, gracias por tu palabra, que es preciosa, tu palabra que alimenta, que anima, que nos instruye. Seguramente tenemos mucho por mejorar. Si nosotros mismos identificamos problemas en nosotros, cosas para cambiar, ¿qué diremos del que es perfecto? ¿Cómo nos mirará y encontrará en nosotros tantos detalles que nosotros consideramos cosas buenas y que son malas? Pero Señor, ayúdanos a estar abiertos a escuchar tu voz, no a desmayar y decir, no, con tanta cosa entonces no voy a poder. Más bien reconocer que necesito mejorar y con tu fuerza, tu sabiduría y tu gracia saldré adelante con tu ayuda, Señor. Oramos como iglesia de darle la importancia a aquellas cosas que no le estamos dando importancia o que nos falta, Señor, darle la importancia merecida, como es el tiempo de oración y no solamente esto, otras cosas, Señor, que tienen que ver con el servicio, con el ministerio, con lo que tú nos colocas a hacer como iglesia. Oh Dios, gracias por tu palabra bendita que nos edifica en el nombre del Señor Jesús. Amén.